Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, al segundo de esos de disección que os prometimos. Ya sabéis que el siguiente será el de Ascension. Pero bueno, el de disección de hoy, como es tan largo y hay tantas cosas que explicar y sé que me voy a enrollar muchísimo, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividirlo, la primera en los discos de los 90 y la segunda en lo restante, en los años 2000 hasta la actualidad, por supuesto, de la banda. Creedme que es mejor así, porque la verdad que hay muchísimas cosas que contar. Y bueno, ya veremos luego si juntamos incluso las dos partes en un solo vídeo, pero de momento que vaya así. Me hace mucha ilusión además traer este de Dissection, porque se trata de una banda que me encanta, que ya sabéis que adoro con todo mi ser, y que por supuesto es una banda que me parece muy infravalorada dentro de lo que es la historia del black metal, y más específicamente dentro de Austria, pues sí que es muchísimo más conocida y laureada, por debajo de Summoning, por supuesto, pero sí que es cierto que es una banda que tenía muchísimas ganas de traer y que por fin hoy vamos a romper esa racha. Por lo tanto, quedaros hasta el final porque la verdad que vais a disfrutar muchísimo. Y hoy en The Dissection, la historia de Abigor. Austria, 1990. Los nombres de Impurity y Korovakill ya existen, aunque tardan entre 5 y 6 años en sacar sus primeros discos. En 1992 también aparecen Golden Dawn y The Call of the Four Gates, así como en 1991 aparece Betrayer, una formación que no os sonará de nombre, pero que si os digo 1992 y os nombro Belfegor, seguro que la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, si bien todo esto es perfecto aquí, en 1993 se marca una referencia, porque todos los demás grupos manejaban otros géneros, pero Abigor comienzan su andadura en Viena de la mano de unas cuantas demos y todavía con Rune a las voces, porque sí, el primer año de existencia de la banda, Silenius todavía no formaba parte de la banda. Estas demos tuvieron muchísimo valor histórico para el metal extremo austriaco, pero en concreto fue con el split entre los propios Abigor y bandas como Summoning, Pazuzu y Chrome cuando algunas revistas especializadas ya empezaban a mirar hacia Austria. Como dato curioso, en ese split, Silenius aparecía en todas las bandas menos en Abigor, dado que por aquel entonces, como bien he dicho, Rune seguía allí junto con Thomas Tannenberger y por supuesto con el siempre recordado Peter Kubik. Fue con la demo de In Hate and Sin cuando todo esto cambió y Silenius entraría a formar parte de Abigor. Eso solo sería meses antes de que comencemos nuestra historia actual. Ya sabéis que repasaremos solo los LP en este de Dissection en conceptos de música, letras y portada. Empezamos en noviembre de 1994. Cuando Abigor irrumpió con Verbusthun Invoke the Dark Age en 1994, el black metal aún estaba en plena combustión más allá de los lares nórdicos, pero nuestros protagonistas de hoy no se conformaron con replicar las tinieblas noruegas, sino que las empaparon de un barroquismo enfermizo, de melodías que parecen dictadas por una mente atrapada entre la mística medieval y el horror gótico. Es un álbum denso, cargado de detalles, donde cada riff parece esculpido en piedra negra y cada interludio acústico es el eco como de un monasterio incendiado, algo así. Desde la inaugural Universe of Black Divine, Abigor impone un caos estructurado, una malevolencia que se despliega con precisión quirúrgica y la verdad que las guitarras de Peter Kubik aquí ya empiezan a notarse como unas composiciones que son impresionantes, y es que son una maraña de melodías envenenadas en constante diálogo con la batería acelerada de Thomas Tannenberger, ¿no? A2I at Armageddon y Kingdom of Darkness son ejercicios de violencia refinada, pero donde el disco brilla es en su atmósfera. Mirad, hay teclados fantasmales, pasajes acústicos y un uso del silencio que refuerza la sensación de que uno está escuchando algo así como una especie de rito prohibido hecho CD.
Avigor nunca recibió el reconocimiento que merecía, pero este debut es una prueba del talento que manejaban los tres, pero siento que en el caso de Peter las cosas iban muy por delante, y no lo hablo como algo con lo que quedar bien tras su muerte. Quien recuerde aquella mesa redonda que hicimos por aquí recordará que así lo dije. Si Darth Throne era la suciedad y Emperor era la grandilocuencia, Avigor encontró un punto intermedio, elegante en su agresión, entre ser místico sin ser pomposo. Un álbum que tal vez no sea el sumum de la banda, ni el mejor disco de su carrera, ni siquiera el mejor por donde empezar, pero que una vez que te atrapa, no te suelta. Quien me conozca lo sabe, pero me es inevitable comenzar con un guiño que nos topamos en Kingdom of Darkness, y digo que es inevitable porque voy a nombrar a uno de mis directores favoritos y la que probablemente sea una de mis 3 películas favoritas de la historia del cine. Ingmar Bergman y su grandísima obra El séptimo sello de 1957. Si recordáis de la película, hay una escena donde se desarrolla la procesión de la penitencia. Es en mitad de esa procesión donde encontramos el sample que escuchamos al comienzo de lo que es la canción. Por favor, ved El séptimo sello si no lo habéis hecho ya, porque es una de esas películas que hacen ferviente devoto a cualquiera al séptimo arte. En la reedición del disco en 2006 encontramos muchas obras de arte, pero también frases que adornan las canciones. Frases como reinaremos, si no ahora, en la eternidad. Podéis ganar en este mundo, pero el universo negro sigue siendo inmortal. O otra frase más, que es: el viento guía tu camino, la oscuridad llena tu alma, en su reino serás eterno. Al final todo hace referencia a un universo donde la destrucción se hace constantemente inevitable, y en esas frases se ve representado todo esto. Es un disco que tiene una dirección que es más enfocada al satanismo que otra cosa, algo que es bastante frecuente en su carrera, y aunque a mi modo de ver no ofrezca sublimes ejecuciones en lo que es el aspecto lírico, tiene sus cosas que rescatar. Lo que pasa que comparado con otros discos, en este aspecto se me queda un pelín más corto. Por cierto, a modo de curiosidad, aquí todos escribieron las letras, un acto bastante interesante y menos frecuente de lo que parece. Si pasamos a la portada, está claro que no podemos hablar de mucho más que la imagen de Peter Kubrick entre tinieblas, los pentáculos con inscripciones, los círculos mágicos con escrituras arcanas o los hexagramas que saltan, por supuesto, a la vista. Me parece más interesante para este apartado irnos a la reedición de 2006, y es que en la portada nos topamos con una ilustración de Bernard Zuber para la vida execrable de Guillemette Babin Bruja. Imagina vivir en una época donde una simple acusación bastaba para llevarte a la hoguera. Pues bien, eso le pasó a Guillemette Babin, una mujer francesa del siglo XVI que se convirtió en víctima de la paranoia de la caza de brujas. Su historia no es solo la de una mujer condenada, sino la de miles que sufrieron la misma suerte en un mundo dominado por el miedo y la superstición. Su madre ya había sido ejecutada por brujería y a ella la señalaron con el mismo dedo acusador. No importaban las pruebas, solo los rumores y la histeria colectiva. Más allá de esto, y como dije anteriormente, en la reedición también encontramos frases acompañadas de cuadros como por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza La Aquelarre de Goya, La danza del Sabbat de Emily Ballard, entre tantas otras obras. Por dar una puntualización más sobre la portada original, existen 2 versiones, en blanco y negro y a color. Esta última estrenada con la edición americana del disco en el mismo 1994. En este momento, Avigor tenía bastantes ojos curiosos puestos sobre ellos. El primer disco había logrado capturar el interés de a quien le había llegado su música, y por ende las expectativas evidentemente resultaban altas. A finales de 1994, en apenas 4 sesiones, Avigor se encerraron en los Tone Studio Hornix en Gesdorf, el mismo lugar donde Summoning, por cierto, había grabado Look Booth, y donde un año después grabarían, por supuesto, esa obra magna que es Minas Morgul. Por tanto, os podéis imaginar la importancia de ese estudio para el metal extremo austriaco. Pues bien,
Pese a que casi podríamos hablar más de un EP que de un LP por la duración de 24 minutos y pico, Avigor decidieron tildarlo como LP, aunque en algunos sitios sí que aparece como EP, pero oficialmente ellos lo tachan como tal. El 10º disco de Napalm Records en su historia nos llevaba a una historia conceptual que ya contaremos en un ratito en el apartado de las letras, pero también nos llevaba a una maestría compositiva sin parangón. La estructura del EP es notablemente dinámica con respecto a lo que es el otro disco, el primer LP. Las pistas principales están intercaladas con interludios instrumentales que, lejos de ser simples transiciones, enriquecen lo que es la narrativa musical. Y es que estos segmentos, que incluyen desde flautas hasta sintetizadores ambientales, aportan una profundidad que contrasta y complementa la ferocidad de las composiciones principales, dejando además una notable destreza técnica en melodías complejas y alejado profundamente de los típicos clichés de lo que es el género. Es destacable cómo la producción, aunque cruda, se alinea perfectamente con la estética buscada y lejos de restar calidad. Esta elección sonora aporta autenticidad y refuerza la sensación de estar ante una reliquia sonora de tiempos pasados. Es otra sacada de chorra más por parte de la banda austriaca. Con este trabajo nos metemos en terreno conceptual, porque sí, hay algo que a mucha gente se le escapa, pero Orc Blood guarda tras de sí una historia, aunque sí que la voy a explicar muy brevemente. Veréis, en estos 24 minutos, Avigor quisieron introducir un concepto para el disco que girase en torno a una historia con tintes épicos, de fantasía, también de esa espada y brujería en cierto modo, pero bueno, también por supuesto de venganza. Es por esta razón por la que imprimen al trabajo una historia conceptual donde un guerrero pagano llama a su tribu para luchar en una guerra épica sin cuartel, con toques de esa epicidad que comento metida en los interludios y en los cuales existen momentos trágicos y otros donde el fulgor de la batalla está más que presente tanto en letras como en música. Debido a esto, la combinación de letras y de la misma es tremenda, alineándose también en el toque épico que imprime la portada, la cual por supuesto vamos a visitar ahora mismo. Hace casi 30 años, el artista Ian Miller, el cual resultará de sobra conocido para los fans de juegos de cartas como Magic the Gathering o también para juegos de mesa, especialmente como Warhammer, fue incluido en un libro de temática tolkieniana llamado Tolkien Bestiary. Evidentemente salta a la vista de qué puede tratar el libro, pero bueno, teniendo varias imágenes que van desde el despertar de los elfos hasta la ciudad de Tirion, pasando por criaturas como dragones o lo que nos atañe para la portada de este disco, los orcos. En la definición de los orcos nos topamos con una imagen que desvela absolutamente todo. Efectivamente, quien aparece en la portada del disco es un orco dibujado por Ian Miller, el cual, como decía antes, se engancha perfectamente con el título, el concepto y absolutamente todo lo relacionado con este magnífico disco, al cual lo único que le achaco es que sea tan corto, porque es súper disfrutable. Para hablar de este disco, aunque sea un clásico en toda regla, por supuesto, y a lo mejor el clásico más grande de la discografía de Avigor, no me voy a entretener ad infinitum porque tenemos un vídeo de 40 minutos dedicado plenamente a hablar del disco. Por tanto, más información que en ese vídeo no os vais a sacar. Os lo dejo al final de este vídeo. Por lo tanto, no te vayas todavía de aquí y quédate hasta el final, porque allí vas a descubrir todo. 1995, vamos a centrarnos ahí. Trajo consigo dos clásicos de los austriacos. Este álbum es un ejercicio de black metal atmosférico y majestuoso, donde cada composición se siente como una oda oscura. Algo que siempre me gustó es que, pese a tener una riqueza instrumental que combina lo épico y lo arcano, sigue teniendo una brutalidad incuestionable y una firmeza en sonar, con ese filo crudo a la vez que da espacio a las guitarras melódicas, arpegios acústicos y una percusión casi marcial por
momentos que le viene como anillo al dedo, perfecta para el tono que lleva Avigor en esta parte de su carrera. Pero fijaros, porque yo no soy muy amigo de los teclados en el black metal y aquí me gusta, no se vuelven empalagosos, sirven como neblina espectral sobre todo el conjunto, reforzando la sensación de estar ante algo más que una simple colección de canciones extremas. Para mí, con Nakimnen, Avigor dejó claro que el black metal podría ser grandioso sin perder su esencia oscura, pero además encontraron una línea a seguir, convirtiendo al disco en una obra que sigue siendo un referente del género y un viaje sonoro a las entrañas de lo arcano, al menos en lo que a mí respecta. En las letras nos topamos con un enfoque lírico que se caracteriza por la ambigüedad deliberada. En lugar de narrar una historia lineal o proporcionar una cosmovisión cerrada, Avigor ofrece fragmentos cargados de simbolismo y cierta poética oscura. Las palabras sugieren la caída de imperios, el paso inexorable del tiempo y el inevitable encuentro con la oscuridad, sin delimitar un mensaje único, sino combinando diferentes temáticas dentro del trabajo, lo cual lo hace uno de sus trabajos más especiales precisamente por esto. En fin, una de las cosas por las cuales la gente tiende a debatir sobre las letras de este disco es la participación de Hendrik Mobus de Absurd, pero lejos de lo que algunas personas puedan pensar, aquí Mobus simplemente juega con un relato vampírico donde el protagonista resurge de su tumba para saciar su sed de sangre. Vamos, que más bien describe una transformación, el éxtasis de la caza nocturna y el placer perverso de la mordida, haciendo más bien una canción oscura que envuelve también ese tono fantástico que tiene Avigor. Aunque sí que tenemos en claro que la portada está sacada de una película, a día de hoy todavía no he logrado dar con ella y fijaros que he investigado a profundo y es que no hay manera. Esto mismo es confirmado si se mira la parte trasera, donde dicen que Zurisaz fue el encargado de elegir los frames, pero no dicen de dónde procede. Sea como sea, ese fragmento ya se ha quedado en la memoria de todos los seguidores de Avigor, en un disco del que, por cierto, Thomas Tannenberger dijo que no era de sus favoritos de la banda, cosa bastante curiosa, por cierto. Lo que sí podemos comentar, porque además así nos lo dijo Rub de Vampire Citadel en el vídeo al que hacía referencia antes y que os dejará al final, es que la galleta del disco está sacada de un castillo de la Baja Austria llamado, y perdón por la pronunciación de antemano, Burg Heidenreichsten, mencionado por primera vez sobre el año 1200 en relación a un lord llamado Otto, y con ese apellido, que es que no se me va a dar bien y no lo voy a decir de nuevo. En fin, un dato para que no os vayáis de manos vacías, y si alguien sabe a qué película pertenece la portada, que lo ponga en los comentarios. Vamos con el Opus 4. Con este disco suceden varias cosas. Opus 4 se presenta como un ejercicio sonoro que navega por la penumbra del metal extremo sin sucumbir a extremos evidentes, porque ya sabemos de la creatividad que al final tenían los austriacos y que han manejado siempre a lo largo de toda su carrera. Bueno, no se trata de un álbum que pretenda revolucionar el género, sino de una obra que se sitúa en la medianía, en un territorio ambiguo donde la crudeza se mezcla con la sutileza. Con esto nos encontramos un arsenal de riffs intensos y muchos pasajes atmosféricos, los cuales ahondan por supuesto en la reflexión. Es un trabajo que desde el primer compás se percibe, ¿cómo decirlo?, como una producción que es austera pero está cargada de matices, que deja entrever la intención de explorar nuevas texturas que en Nakimnen no estaban presentes. Por ejemplo, en la voz encontramos un registro rico por parte de Silenius, y lo mejor de todo es que acompaña perfectamente el tono del disco. El único problema que tengo yo con Opus 4 es que, a pesar de todas estas cosas positivas, por momentos la atención se me diluye y hay cosas que, aunque honestas, simplemente no me generan feeling ninguno en sus 40 y pico minutos. Se convierte en uno de esos discos en los que temas como The Elder God me funcionan perfectos y me gustan bastante, pero otros se pierden entre luces y sombras. Aun con todo, no es un mal disco, que no se tilde de eso.
Evidentemente, una de las particularidades que siempre ha tenido este disco, y tal como dijo Peter Kubick en varias entrevistas, es que nos encontramos ante un disco agresivo y peculiar. Esto, por supuesto, también tiene cabida en las letras. Evidentemente el disco gira en el concepto de la simbología, de lo místico, lo trascendental, pero todo esto sumado a una capacidad poética para imprimirla dentro de los temas, lo cual los hacen temas que realmente están muy bien escritos. El disco está dividido en dos partes y volvemos una vez más al concepto clásico de la banda, especialmente en la primera parte, donde Peter Kubick dijo que a pesar de que Thomas es quien ideó todo el concepto lírico de lo que es el disco, Satanás es la gran personalización sobre la que gira el mismo, dando lugar a un concepto en el cual se habla de un ser real que existe más allá del bien y del mal, un Satanás cualquiera. La portada es una metáfora a escapar de la vida con valores materialistas. Así fue como lo definió Peter Kubick en una entrevista. El caso es que en la portada nos encontramos con una silla. La misma es una silla de tortura y más allá de esto se llama silla de interrogatorios. ¿Qué es una silla de interrogatorios? Bueno, una silla de interrogatorios es un instrumento de tortura usado en Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna, especialmente en juicios por brujería o contra presuntos herejes. También se le conocía, por supuesto, como silla de tortura, tal y como he dicho, o como silla del inquisidor. El caso es que se trataba de una silla de metal o madera con cientos de clavos afilados en el asiento, el respaldo, los apoyabrazos y el reposapiés. A veces se calentaba con brasas debajo para intensificar lo que es el dolor. La víctima era atada con correas y obligada a confesar, mientras los clavos perforaban su piel. Poesía medieval, vamos. Tras la racha positiva que llevaban, para mí con Supreme Immortal Art llega el primer disco que patina un poco dentro de la discografía de la banda. Con este disco, Avigor se marca la apuesta de un sonido más depurado, y vaya que lo intentan, porque además así lo pensó toda su vida Kubick, pero como digo, para mí patina un poco. La producción está tan pulida que en ocasiones se pierde la brutalidad que uno espera del black metal de Avigor. Los riffs, aunque técnicamente sí que son impecables, ya no tienen ese alma y los sentimientos que incluso tenía con Opus 4. En cuanto a esas veces que desconectaba, pues aquí la verdad que me pasa más. El intento por integrar elementos aún más orquestales y paisajes que son más elaborados demuestra una voluntad de evolucionar, pero también pone de manifiesto el riesgo de diluir el carácter primitivo y contundente que ha definido al grupo austriaco. No es que falle la ejecución técnica, porque todos sabemos cómo se la gastan nuestros colegas austriacos, es que en su afán de sofisticarse, Avigor pierde parte de ese mordiente, de esa esencia caótica que los hacía bastante legendarios. Por eso, Supreme Immortal Art es un disco interesante, sin duda con su cuota de originalidad, pero que se queda corto en transmitir la ferocidad pura que en el fondo el black metal exige, una evolución arriesgada que para muchos puede parecer más una dilución que una verdadera transformación. No he encontrado jamás mucha información al respecto de las letras, por lo que, exentos de curiosidades, podemos decir en este álbum que vuelven las letras que profundizan en temas oscuros y esotéricos, explorando conceptos de maldad interna y rituales demoníacos. Por ejemplo, en Satan in Me, la canción con la cual se abre el disco, se invita al oyente a adentrarse en un reino inferior donde el mal duerme y la oscuridad crece, sugiriendo una conexión íntima con lo que son las fuerzas malignas. La canción que da título al álbum aborda la creación de un arte demoníaco, descrito como un monumento de sonoridad maliciosa, ofreciendo una perspectiva sobre la inmortalidad y la trascendencia a través de la música oscura. En Blood and Soil, una de las canciones que yo creo más destacadas del álbum, parece que se apunta a un concepto de poder a través de la sangre y la tierra, evocando cierta conexión con la naturaleza, pero siempre desde una perspectiva tenebrosa y nihilista. Vamos, que las letras no tienen tampoco una narrativa clara ni un concepto definido, pero sí una cohesión temática en la que el satanismo, la trascendencia y el arte negro se presentan como pilares fundamentales de lo que es el concepto del disco.
En la portada sí que podemos comentar cosas, y es que en esta ocasión vemos una especie de mano de un árbol o algo así, intentando agarrar a un caballero medieval. Con estos datos es evidente que se complica el asunto de sacar algo en claro, por ende nos tenemos que ir hasta Argentina y hablar de Ciruelo Cabral, el autor de esta obra que corona el quinto LP de Avigor y que ha servido a artistas como Steve Vai o a su paisano, el grandísimo Luis Alberto Spinetta. Más allá de la portada, en su interior podemos encontrar otras obras de artistas como John Hughes y otros artistas en general. Pero bueno, en líneas generales, esto es lo que nos ofrece. Vamos con uno de los mejores discos de Avigor para cerrar los 90. Porque si uno no conoce la discografía de Avigor puede pensar que esta se trata de una de esas historias en las que una banda va en decrecimiento tras sacar grandes discos. Pero llegó 1999 y Channeling the Quintessence of Satan rompe ese pensamiento, porque sí, estamos ante uno de mis discos favoritos de la banda, aunque decir esto pueda ser reiterativo en muchos casos. Con Channeling the Quintessence of Satan, Avigor se despoja de la pompa y el boato con los que embadurnaron Supreme Immortal Art y se entrega sin contemplaciones a lo que es la violencia. Un álbum seco, cortante, sin la menor intención de parecer bonito. Le sienta de maravilla, como es habitual en estos casos. Se acabaron los adornos, se acabaron las orquestaciones grandilocuentes y los intentos de engrandecer lo que no necesita ornamentos. Aquí no hay más que furia destilada, guitarras que laceran como el viento y una batería que no entiende de treguas. Este álbum no necesita esfuerzo para convencer, entra absolutamente solo, sin resistencia, y cuando eso pasa, la verdad que ya automáticamente te deja una sensación de que es un gran disco. Es un puñetazo directo a la mandíbula que ni el más purista del black metal podría negar. No hay atmósferas densas ni arreglos pretenciosos que opaquen la violencia esencial de estas canciones. Es como si Avigor hubiesen mirado atrás y se hubiesen dicho: venga ya, vamos a dejarnos de jugar con sinfonismos y a recordar de qué va realmente esto. Y acertaron de pleno, aunque luego volviesen a las andadas con otras experimentaciones que ya comentaremos en el siguiente punto. Pero bueno, el disco es exactamente eso, un canalizador de odio, del desprecio, de la rabia pura, pero también en un disco que, bueno, que es... Cada escucha revela detalles que se escapan en un primer contacto. No se trata simplemente de un amasijo de ruido sin sentido. Hay intención, hay control, hay inteligencia, hay grandes composiciones y al final hay triunfo, porque cuando un disco así te golpea con esta fuerza y te obliga a volver a él, significa que han hecho lo que debía. Aunque en el aspecto de las letras de los austríacos también se han manejado en el concepto filosófico y arraigado en el satanismo, en este disco los conceptos van incluso más allá. Porque sí, claro, evidentemente nos vamos a encontrar esas temáticas, estamos hablando de Avigor al fin y al cabo, y esto es una constante que han mantenido durante toda su carrera, pero además también nos vamos a encontrar en que se aboga por cosas como la destrucción de la humanidad a través del propio humano, sobre las revelaciones acerca de enfermedades y sobre el concepto de unión entre la existencia y la naturaleza, tomando este último como un manifiesto por el equilibrio entre ambas partes. Se podría decir entonces que aquí se siente una exploración de la espiritualidad oscura, la rebelión contra las limitaciones humanas y la búsqueda de una conexión más profunda con lo demoníaco como medio para alcanzar una forma de existencia superior. Nada nuevo bajo el sol realmente, pero le meten ahí algunos detallitos que la verdad a mí me parecen bastante curiosos. Bueno,
¡Qué portadón, amigos y amigas! La portada de Channeling the Quintessence of Satan es un guiño visual a lo eterno y a lo contradictorio, un preludio que prepara la mente para lo que viene en un disco que, como hemos dicho antes, es violencia pura asegurada. Se utiliza el emblemático grabado Ritter tot un Teufel de Alberto Durero, una obra que ya desde hace siglos nos recuerda la lucha incesante entre la vida, la muerte y las fuerzas oscuras. Esa imagen, con su mezcla de nobleza, fatalidad y un deje de lo satánico, encaja sorprendentemente bien con la propuesta de Avigor. Vamos, que parece hasta hecho para ellos, así os lo digo. Por un lado se aprecia la figura del caballero, símbolo de orden y resistencia, y por otro la presencia ineludible de la muerte y del diablo, que subraya que algo es inevitable conforme al caos. Como digo, es casi como si Durero hubiera anticipado la estética y la filosofía de Avigor que quería plasmar en sus composiciones y más en este disco. Además, que es que la riqueza de detalles del grabado confiere a la portada una sensación de atemporalidad que invita a pensar en los conflictos universales, esos que van más allá de cualquier generación o cualquier género musical. Me encanta todo en este disco y es la guinda que colma el pastel a los años 90 en Avigor.